Buenos días compañeros, buenos días doctor. Vamos a comenzar con un tema bastante interesante que es la hemorragia subaracnoidea. Para poder un pantallazo ir a esta patología tenemos que ver primero las ciencias básicas como a nivel microscópico y a nivel macroscópico. Vamos a ver una placa histológica de las meninges, recordando un poco más que en la parte superior está la dura madre. Lo voy a mover y esto que está con rojo es la dura madre. Conocemos también que hay una parte del medio que vamos a decirle la capa aracnoidea y una capa más interna que está cerca a nivel cerebral que es la vía madre. Podemos saber que el líquido cefalorraquídeo va a estar en el espacio subaracnoideo, lo que nos interesa saber de esta patología que es la hemorragia subaracnoidea. Pero ¿cómo sucede lo que es una hemorragia subaracnoidea? Aquí está a nivel anatómico y si nos vamos a la etiología vamos a ver dos puntos, a nivel traumático y también espontáneo. A nivel traumático, ¿qué puede ser? Por ejemplo, vamos a ver un trauma craneal que puede ser inmediato como retardado. Ahora, a nivel espontáneo, ¿qué puede ser? ¿Qué patología? La hipertensión arterial en el 60% de los casos. Aquí en esta imagen deseo que puedan observar, aparte del vaso sanguíneo, lo que se encuentra en un aneurisma que vamos a poder observar. Y ahora hay que ver qué causas nos puede provocar un hemorragia subaracnoidea. Ya, buenas tardes compañeros, buenas tardes doctor. Continuando con lo que está hablando mi compañero Jonathan, vamos a hablar de las causas de la hemorragia subaracnoidea. ¿Cómo la podemos definir estas causas? Primero las causas traumáticas y las causas no traumáticas. En las causas traumáticas obviamente estamos hablando de un traumatismo craneoencefálico que nos lleve a una hemorragia subaracnoidea. Y en las causas no traumáticas, la principal es la rotura de un aneurisma saccular como principal causa de una hemorragia subaracnoidea. Ahora, ¿cómo la vamos a manifestar? ¿Cómo se va a manifestar en el paciente esta patología? Vamos a poder observar signos y síntomas. Los primeros son los premonitorios, es decir, que anteceden al desarrollo de la patología como tal, como ser la cefalea centinela, es decir, que meses antes, por una causa no traumática en una hemorragia subaracnoidea, el paciente va a presentar una cefalea intensa de comienzo súbito, además de que puede haber una parálisis del tercer o sexto par, que como bien habíamos visto con el doctor, la parálisis del tercer par se iba a manifestar con ¿qué? Con tosis palpebral, con anisocoria y con desviación del ojo hacia afuera. Luego tenemos también una parálisis del sexto par que se puede manifestar con la desviación del ojo hacia adentro y cuando le pedimos al paciente que mira hacia los lados va a tener una dismetría, ¿no? Además que puede manifestar defectos del campo visual. En la patología como tal, lo que el paciente va a referir es una cefalea súbita. Él la manifiesta como el peor dolor de cabeza que he tenido en mi vida. Además de que puede acompañarse de signos meningios sin tener la patología de meninge propiamente dicha, ni tener un compromiso de alguna bacteria o un compromiso viral. ¿Qué se va a manifestar con qué? Con rigidez de nuca, con el signo de Kernig y Brusinski, que nosotros hemos visto que el signo de Kernig es cuando nosotros le intentamos extender la pierna al paciente y él va a referir un dolor. Además, el de Brusinski es cuando tratamos de flexionar el cuello del paciente y él automáticamente lleva sus miembros inferiores hacia el tronco, ¿no? Y también puede presentar náuseas y vómitos, síntomas sistémicos y alteraciones de la conciencia. ¿Cuáles serían estas alteraciones de la conciencia? Puede presentar obnubilación, estupor, coma. ¿Qué es obnubilación? Nuestro paciente está en un estado con los ojos cerrados y nosotros tenemos que hablarle al paciente para que él pueda abrir sus ojos. O estupor, que tenemos que ejercer un estímulo doloroso para que recién pueda abrir los ojos. O incluso puede estar en un estado de coma, donde bajo ningún estímulo él va a tener una apertura ocular. Además de que puede acompañarse de papiledema, que es un edema a nivel de la papila, y una hemorragia a nivel de la retina. Y convulsión. Voy a proseguir, compañera. Ahora vamos a hablar del diagnóstico. El diagnóstico, como siempre, tenemos que tomar en cuenta la clínica, ¿no? La clínica siempre es soberana, como mencionó mi compañera. El paciente puede llegar con signo meningio sin necesidad de tener una meningitis bacteriana, pero sí va a tener una inflamación de la meninge. Esto porque en el espacio subaracnoideo solo transcurre el SR,
pero cuando hay una hemorragia se va a mezclar la sangre con el LCR. Después puede llegar con otros síntomas como vómito, cefalea, hipertensión intracraneal, etc. Así que siempre la clínica nos va a llevar a pensar en alguna patología. En este caso, si presenta esta clínica, vamos a pensar en una hemorragia subaracnoidea. Pero para confirmar esto, vamos a tomar en cuenta dos laboratorios: la tomografía y la punción lumbar. La tomografía, como vemos aquí, vamos a presenciar una hemorragia difusa en todo el espacio subaracnoideo. Aquí vemos cómo se va como que llenando más potencia. Y después, en el caso de que el paciente no tenga los recursos necesarios, por ejemplo, una TAC sí es un poco costosa, vamos a hacer una punción lumbar. Esta consiste en que vamos a puncionar aquí a nivel lumbar y vamos a sacar el LCR. A fácil vista va a salir el LCR con sangre. Y eso ya nos indica que hay una hemorragia en este espacio subaracnoideo. Una contraindicación de la punción lumbar sería hipertensión intracraneal. ¿Por qué? Porque si sacamos el LCR y está con una presión muy alta, esto va a salir muy rápido y puede llegar a colapsar, o en el caso de que haya habido un trauma de una ruptura de aneurisma, este aneurisma por fisiología, digamos, quiso taponear un coágulo, pero por la presión que estamos ejerciendo va a salir este coágulo y va a producir más hemorragia. Después, en el tratamiento, lo más importante, reposo. El paciente tiene que estar en total reposo. Después, nimodipino para evitar vasospasmo como mecanismo compensatorio para parar la hemorragia. Y el nimodipino se tiene que dar en altas concentraciones, porque si no es como que no lo damos. Cada 4 horas 60 miligramos. Nicardipina en el caso de que haya hipertensión. La hipertensión solo la vamos a tratar en el caso de que la presión media va a estar arriba de 130, si no, no la tratamos. Sintomático, ¿por qué sintomático? Porque el paciente, lo primero que te va a llegar es cefalea y no le va a dejar con la cefalea. También te puede llegar con vómito, con náusea y con otros síntomas que todo es sintomático. Y por último, quirúrgico. Quirúrgico en el caso de un aneurisma, porque también puede ser que la arteria se haya roto tanto que no se va a poder cerrar por sí sola, así que necesitamos nosotros taponearla, ya sea con un stent o con otras técnicas. Y faltó uno más, que sería que la hemorragia subaracnoidea, aunque es leve, se cierra sola, se cura sola, no hay que meter cirugía ni nada. Ahora vamos a continuar con otras. Buenas tardes, compañeros. Yo voy a continuar con las complicaciones de la hemorragia subaracnoidea. Para tomar en cuenta esto y saber cuáles son las complicaciones del cuadro, tenemos que saber muy bien la fisiopatología. ¿Ya? ¿Qué significa la hemorragia subaracnoidea? Tenemos presencia de sangre en el espacio subaracnoideo. Entonces esto va a provocar que haya vasoconstricción, trombosis, alteraciones del líquido cerebrovascular. Por ejemplo, la paciente que nosotros vimos tenía presencia de sangre y el líquido cerebrovascular. Igual puede haber una meningitis química. Ahora, ¿qué va a provocar que haya esto en el espacio subaracnoideo? Que haya aumento de la presión intracraneana y me va a producir que haya disminución de la presión cerebral, pérdida de conocimiento, signos focales, hemorragia retiniana y papilema. Ahora, cuando hay una intención de fisura, lo más característico es que va a haber dolor. Por ejemplo, en este caso, cuando fuimos al servicio de neurología, los pacientes se revolcaban de dolor porque esto era algo característico, ¿no? Que ellos no podían soportar. Bien, esta es una clasificación, de cómo, cuáles van a ser las complicaciones según el tiempo. En este caso, tenemos 0 a 3 días, edema, desangrado, hidrocefalia aguda, arritmia, infusión respiratoria y edema pulmonar. Ahora, si hablamos de un poquito más avanzado, de 4 a 14 días, vamos a ver vasospasma, desangrado, hiponatremia y una hidrocefalia aguda. Y neumonía en otros casos. Ahora, si es mayor a 15 días, va a haber una hidrocefalia crónica, una neumonía, una embolia, un desangrado, que es lo que más preocupa, que haya un desangrado y vasospasma. Bien, en este caso, vamos a ver las complicaciones más frecuentes y más características de este cuadro. En este caso, vamos a hablar de desangrado, vasospasmo, hidrocefalia y hiponatremia. Bien, si hablamos de desangrado, esto ocurre en el 30% de los casos pacientes y es por lo cual hay una vigilancia en el paciente para que no ocurra justamente esto, que es la complicación más frecuente.
o inclusive un vasoespasmo. Por ejemplo, la mayor incidencia ocurre dentro de las primeras 72 horas, en algunos grados, ¿no? Y luego hay esto es una escala que habla sobre cómo está, en qué nivel se encuentra la hemorragia subaracnoidea, ¿no? En el método diagnóstico. Luego la siguiente, la causa más importante de mortalidad es el vasoespasmo, ¿no? Luego de que, por ejemplo, haya, en este caso, un vaso que provoque que haya acumulación de sangre, ¿no? Entonces va a haber una vasoconstricción para que se evite que se siga perdiendo sangre. Entonces, eso trae consecuencias como, por ejemplo, una trombosis, ¿ya? Una hidrocefalia, que por ejemplo, hacemos referencia a que aumenta la cantidad de líquidos en los espacios cerebrales. En este caso, es otra complicación muy importante y es la causa por la cual se da principalmente el dolor, ¿no? Por la hidrocefalia. Puede presentarse 15 a 20% después de una fase aguda, ¿no? Luego, si hablamos de convulsiones o hiponatremia, que son otras alteraciones que vamos a ver, que no son tan frecuentes, más frecuentes son las que les mencioné anteriormente, como el desangrado o el vasoespasmo. En este caso, la convulsión es un 20%, ¿ya? O esta puede asociarse con otra, puede haber un vasoespasmo y una convulsión, o una convulsión y un desangrado. Entonces, puede ser mixta las complicaciones que tengamos según el paciente. Y una hiponatremia, ¿no? Que es mi incidencia, que es entre 10 y 50% de los pacientes, también no es tan frecuente. Bueno, eso sería todo con respecto a la evolución. Muy bien, jóvenes, excelente la presentación. Si quieren continuar con la pregunta. Creo que la gente, no sé si ya le ¿alguien más va a presentar? Bueno, hagamos presentación de caso clínico entonces y dejamos el tema para la próxima clase porque tenía que avanzar el traumatismo craneoencefálico hoy. Es un tema muy importante e interesante. Pasa. No es caso clínico, doctor, es craneectomía. Buenas tardes a todos. Nosotros vamos a explicar un poquito de este caso de anatomía descompresiva mortem. Bueno, podemos ver aquí una craneectomía bifrontal, que es lo que se le realizó a nuestro paciente. Enseguida le doy una historia clínica. Paciente masculino de 19 años de edad, con residencia actual en Santa Cruz de la Sierra, de profesión mecánico. En el motivo de consulta es una TED, traumatismo craneoencefálico a consecuencia de un accidente con motocicleta. Y hace aproximadamente un mes y medio. En la historia de la enfermedad, el paciente llega inconsciente a la emergencia del Hospital de la Villa. Posteriormente es derivado al San Juan de Dios, donde se le realiza esta cirugía que se llama craneectomía bifrontal. Es llevado a terapia para su mejor monitorización. El paciente es dado de alta y luego en la fecha 20 de marzo él reingresa a la sala de neurología para que en la fecha 26 de marzo se le realice la cirugía llamada craneoplastía, que es la reposición de los huesos que se le ha extirpado anteriormente. Enseguida le voy a explicar cuál es la diferencia de craneectomía y craneotomía. El paciente, a la fecha que nosotros le hemos hecho la entrevista, estaba aquí consciente con un glasgow de 15/15. Ya, aquí podemos ver que es la craneotomía. Lo que sigue la craneotomía es la retirada de una parte del colgajo óseo. Generalmente es asociado con una neurotomía de las partes expuestas, con el objetivo de aumentar el continente craneano, de la bóveda craneana, para poder disminuir la presión intracraneana que tiene el paciente y o aliviar
Y aquí vemos que la craneectomía que fue realizada en nuestro paciente, el colgajo óseo es retirado, pero no es colocado al finalizar la cirugía, sino se le vuelve a colocar el colgajo óseo posteriormente con otra cirugía que se llama craneoplastía. ¿Cuáles son los objetivos de una craneectomía compresiva? Es controlar y disminuir la presión intracraneal, mejorar la presión de perfusión cerebral, evitar la radiación y evitar la confusión del tallo principal. Las indicaciones para una craneectomía son paciente Marshall 6, punto bilateral con lesiones localizadas en ambos lóbulos frontales, existencia de lesión axonal difusa bilateral en imagen de un traumatismo de una tomografía axial, una hipertensión endocraneal secundaria al traumatismo suprarrenal, una hipertensión endocraneal que no responde a medidas terapéuticas, un edema cerebral maligno, hematomas, tumores y aneurismas. Las contraindicaciones de una craneectomía compresiva son neuropatías, una presencia de cuadros que pueden empeorar con la intervención quirúrgica, un traumatismo, una tomografía con lesión cerebral que según el neurólogo es incompatible con la vida y un paciente que tenga cara de Glasgow de 3 puntos. Vamos a hablar de lo que es la hipertensión intracraniana. Este es un aumento de la presión intracranial. Lo normal es de 5 a 10 mililitros de mercurio y en niños de 3 a 7 mililitros de mercurio. ¿Por qué? Porque hay un desorden de los mecanismos compensatorios o ruptura del giro que existe en el cráneo, que está compuesto por el volumen sanguíneo cerebral, el líquido cefalorraquídeo, el líquido cefalorraquídeo del cráneo y el volumen del parénquima cerebral. Esto compone el 10%, esto otro 10% y esto un 80%. Bien. La etiología de esta hipertensión puede ser por un volumen cerebral aumentado, ya sea por hematomas, tumores, abscesos, también una obstrucción del sistema venoso o también un aumento del líquido cefalorraquídeo, una producción aumentada del líquido cefalorraquídeo o una mala absorción o una obstrucción directamente del flujo del líquido cefalorraquídeo. Siguiente, por favor. Los mecanismos compensatorios que existen son la reabsorción como tal del líquido cefalorraquídeo o sus desviaciones en el espacio subaracnoideo. Estos son cosas fisiológicas que tenemos en nuestro cuerpo automáticamente. Otro mecanismo compensatorio es la modificación del espacio extracelular del parénquima para así poder sobrellevar este aumento de presión. También existe la autorregulación, que es la capacidad especialmente de las ramas arteriales, de las arteriolas de Dupuytren, para controlar la presión elevada que existe en el cerebro. Siguiente. Respecto a su fisiopatología, como existe un daño cerebral, va a haber una respuesta inflamatoria que va a aumentar la presión intracraniana y va a desplazar, este desplazamiento son las de menor presión y va a producir lo que son las hernias. Si hay un aumento de presión intracraniana global, va a producir una hernia transentorial descendente. En cambio, si es una presión hemisférica, una hernia subversina o un calcio. Y si es una presión expuesta posterior, va a ser una herniación alveolar. Estas subcomplicaciones es que si llegan a comprimir el daño cerebral, pueden producir la muerte. Respecto a las herniaciones, tenemos como dijimos la herniación subferenciana que se encuentra en este punto y puede comprimir lo que es la arteria cerebral anterior y producir una paraparesia. Respecto a la herniación transsensorial, puede llegar a comprimir lo que es el tercer par y producir una midriasis y también compresión de la arteria cerebral posterior que ocasiona una isquemia de la corteza visual. Esto va a producir una hemiparesia. Y también respecto a la herniación amigdalar que se encuentra a este punto, puede llegar a comprimir lo que son el bulbo y a los centros cardíacos y respiratorios de este y llegar a producir un paro cardíaco que puede llegar a hacer llevar lo que es la muerte. ¿Y qué es lo que va a hacer la craneectomía comprensiva? Va a controlar y disminuir la presión intracraniana, mejorar la perfusión cerebral, evitar lo que es la herniación, que ya explicamos anteriormente, y evitar la compresión del tallo cerebral. Quiero hablar sobre las técnicas de compresión interna de la base craneal y en este caso voy a hablar sobre la craneectomía
¿Alguna pregunta, estimados estudiantes? Bueno, lamentablemente en nuestro país y en otros estados donde hacemos nuestras prácticas no tenemos consultores de educación intracraneal. Entonces, ¿en qué nos basamos? En la clínica. ¿Cuál sería la clínica neurológica de un paciente para decidir una conducta de estas? El neurodeterioro. El paciente nos llegó con un grado de 12 y de pronto lo encontramos en 10, bajo descendiente. Es fotodilatación pupilar. Muy importante, eso ya son signos de que hay herniación y hay que tomar la conducta rápida. Y sobre todo, ¿quién decide el cirujano hacer la criptotomía compresiva? Como quiera su compañero en el acto operatorio. Si ven que el cerebro está totalmente tenso, se realiza este procedimiento. Pero sobre todo tiene que ser bien basal. Hay que descomprimir aquí la parte temporal, todo el hueso, que el polo temporal quede libre, porque al herniarse el polo, el que comprime el daño cerebral. Ahí está la técnica, no importa qué ritmo, sino aquí abajo. Bien, ¿qué hacemos, estimados estudiantes? ¿Terminamos la clase? ¿Terminamos? Bueno, vamos a hacer un tema corto, entonces, porque entonces con los compañeros y trabajamos en algo para la próxima semana. Una.